Vamos, la cápsula. exactamente. Bueno, les decía, Saludos a 10 de octubre que llegó por ahí. desde octubre, ok, les decía que la cápsula, esta ley de comercio con el enemigo, esta versión es la primera versión en relación, que se invoca oficialmente en relación a Cuba de la ley, porque ya después en los 70 vamos a ver qué pasa con esta ley. O sea, hay otra cápsula donde van a haber ciertos cambios en la aplicación de la ley y todo que voy a explicar, pero bueno, claro, esto tocaría en otra administración. Estamos con Kennedy, estamos en el año 1963. Entonces, bueno, Michael va a empezar con los antecedentes de la invocación oficial de la ley de comercio con el enemigo contra Cuba. Empieza, Michael. Okay. El 6 de octubre de 1917. Ley o acta de comercio con el enemigo fue aprobada por el Congreso Federal. TWEA, Trading with Enemy Act, por sus siglas en inglés, Trading with the Enemy Act. Su sección 5B delegó en el máximo jefe del Ejecutivo la posibilidad de aplicar sanciones económicas en tiempo de guerra o en cualquier otro periodo de emergencia nacional declarada por el presidente. La vaca sagrada de amenaza a la seguridad nacional o doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, que es lo que constituye la conceptualización de esta ley. Y prohibió el comercio, transacciones de propiedades con el enemigo o sus aliados, país o nacional extranjero, durante conflictos bélicos contra quien se aplicó. Fue promulgada como medida de guerra en 1917 contra la Alemania del Kaiser, una potencia que sí tenía una política marinera agresiva de hundimientos de barcos mercantes y civiles para restringir el comercio con naciones consideradas hostiles. Esta es la ley de la que constituye el bloqueo más antiguo que se ha aplicado contra Cuba. O sea, es una ley que data de 1917, el 6 de octubre de 1917, Primera Guerra Mundial, contra la Alemania del Kaiser. O sea, fíjense hasta dónde llega el bloqueo. Continúa. Esa ley se aplicó en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania a través de un buró de guerra económico, lo cual era legítimo. Se aplicó en la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi. Continúa. El 16 de diciembre de 1950, a partir de la aplicación de la ley de comercio con el enemigo a Corea del Norte para imponer sanciones a esta nación y enfrentar la amenaza, decían ellos, de la conquista del mundo por el imperialismo comunista. Sí, voy a hablar sobre esto. No sé si recuerdan, en la cápsula número 3 del bloqueo, allí abordamos, ahora que hablan del problema del imperialismo comunista, abordamos el incidente que se produce con la visita de el embajador inglés a Alan Dulles. El embajador inglés aquí en Estados Unidos, y él le dice a Alan Dulles que le va a vender 15 aviones de combate a Castro, bueno, a Cuba, 15 aviones Hunter de combate, y Alan Dulles le responde, Alan Dulles le dice que no lo haga, que no lo haga. Él entonces le dice, bueno, pero si no lo hago, lo que estoy haciendo es obligando a Castro a que busque relaciones detrás de la cortina de hierro. Y Alan Dulles le dijo, eso es precisamente lo que nosotros queremos, para tener el pretexto, para tener la justificación de, bueno, de desatar toda la caja de Pandora, ¿no? Pues desatar toda la política agresiva contra Cuba. Eso fue, la reunión fue el 13 de noviembre de 1959 y el cable, o sea, porque él lo que hace es que o sea, existe el cifrado,
del embajador británico que envió a su cancillería en Reino Unido, donde él describe precisamente esto que les estoy contando. O sea, esta conversación sobre Cuba con Alan Dulles, entonces director de la CIA. Hay que recordar que esto fue la administración de Eisenhower, por eso digo cápsula 3, no sé si recuerdan. Por tanto, eso echa por tierra el mito de que el embargo de Estados Unidos contra Cuba obedece a los peligros de Cuba para la seguridad estadounidense por su relación con la Unión Soviética. O sea, esto precisamente lo que hace es que esto que está diciendo el dichoso imperialismo comunista, de que, ¿entiendes? En ese caso es mentira, porque ellos buscaban precisamente que Cuba se acercara, como hizo Jacobo Arbenz, ya contra las cuerdas, que pidió cierta asistencia de ambas a la Unión Soviética. Y nada, pues entonces ellos arremetieron todavía más duro contra Jacobo Arbenz. Entonces fue el caso. Además, otra cosa, hay que recordar, ¿no? Para aquellos que siempre están hablando de esto, que esto de que Cuba constituye una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos es ridículo. No existe argumento que lo sustenten. El Producto Interno Bruto de Cuba es 200 veces menor que el de Estados Unidos. El territorio de Estados Unidos multiplica por 89 veces el de Cuba. La población de Estados Unidos es 30 veces mayor que la de Cuba. Estados Unidos alberga 250,000 de soldados en 800 bases militares públicas, porque están las secretas, en 80 países, y ejerce como hoy ejerce como superpotencia en el planeta. Quiere decir que eso es absurdo, eso se cae por todos lados. Continúa, Michael. Sí. Dice que esto fue para imponer sanciones y enfrentar a la amenaza que decían ellos de la conquista del mundo por el imperio comunista, según ellos, ¿no? Sí. Y la creciente, esto es entre comillas, la creciente amenaza de las fuerzas de la agresión comunista. A través de la declaración de Truman de 1950, 64 Estatuto A454C. Al comienzo de la guerra contra Corea, se crea una situación de emergencia nacional perpetua. Así que la justificación legal principal para el embargo contra Cuba dependió de una emergencia nacional declarada 9 años antes de que Fidel Castro llegara al poder. Exactamente, fíjense, a Cuba le van a aplicar esta ley, o sea, de una manera indiscriminada, o sea, cuando realmente usan una emergencia nacional que viene de la guerra de Corea, que nada tiene que ver con Cuba, o sea, 9 años antes de que triunfara la revolución. Entonces, esto viola un principio fundamental del derecho internacional, que es el principio de rebus sic stantibus, en latín, que declara que todo tratado es nulo cuando las condiciones cambian. No hay justificación plausible alguna para que una situación de emergencia nacional de la guerra coreana, que nada tuvo que ver con Cuba, y ahí lo del cambio de condiciones expreso en el principio rebus sic stantibus, diera pie a esta ley de comercio con el enemigo. Que no hay una guerra declarada formal con Cuba, y ellos le aplican una ley de la guerra que viene de Corea, este zombie de la era de Harry Truman, que persigue a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Además, viola el resto de los principios del derecho internacional que ya se abordó en la cápsula 1 y yo no voy a repetir aquí. Continúa, Michael. De 1952 y 1954, respectivamente, luego se aplicó contra la revolución en Bolivia y contra Guatemala junto a la invasión mercenaria. Exactamente, también se aplica contra Jacobo Arbenz la ley de comercio con el enemigo y contra Bolivia en el 52. Sigue. La ley de comercio con el enemigo es la madre de todas, si no la mayoría, de las normas jurídicas, leyes y disposiciones ejecutivas que conformaron el bloqueo. Sí. El 27 de junio de 1960,
se considera la invocación o no de la ley de comercio con el enemigo dentro de la reunión del Departamento de Estado para valorar la instrumentación que supone el programa de presiones económicas contra el régimen de Castro, aprobado por el presidente Eisenhower el 17 de marzo de 1960. Esto fue abordado en la cápsula 4, no sé si recuerdan. O sea, cuando Eisenhower firma el programa de presiones económicas contra Cuba, después hay una evaluación de ese programa, o sea, cómo es que se van a instrumentar mucho de lo que allí se dijo el 27 de junio de 1960, y ahí se aprovecha para considerarse si se aplica o no la ley de comercio con el enemigo. Continúa. El 6 de julio de 1960, por, entre comillas, razones de interés nacional, proclama presidencial 3355 25 Federal Resolution 6414 mediante del presidente Eisenhower para arremeter contra la cuota azucarera cubana y abusar así de los poderes conferidos por esta ley. Esto es de una emergencia nacional perpetua heredada de la invocación de esta ley en la guerra contra Corea, sin declarar una emergencia nacional específica en relación a Cuba. La ley de comercio con el enemigo todavía no había sido invocada oficialmente contra Cuba. Pero ya se estaba aplicando. Esto se abordó en la cápsula número 5 del bloqueo, no sé si recuerdan. Cuando se usa el argumento de razones de interés nacional, bueno, pues nada, eso es un neologismo. O sea, eso deviene de lo que Orwell definiría en su obra 1984 como neolengua, newspeak, y que es, en palabras del intelectual público más robusto del mundo, Noam Chomsky, que estudió a Orwell, cito, el lenguaje empleado por el gobierno para ocultar sus propósitos. Y el interés nacional es entrecomillado que pregona Eisenhower en esa proclama, es la base conceptual para arremeter contra la cuota azucarera cubana. No sé si recuerdan, cápsula número 5 del bloqueo, reducción de la cuota azucarera. Es un claro ejemplo de eso. Se precisa de la fraseología interés nacional para referirse a la aplicación. Lo que ellos cuando hacen eso es ley de comercio con el enemigo de forma indiscriminada, sin haberse todavía aprobado, como ustedes van a ver hoy, que es cuando ya sí se aprueba ya oficialmente contra Cuba. Continúa, Mike. Javier, una de las cosas que a mí me ha puesto feliz en los últimos tiempos, no sé si tú has visto, es que Corea del Norte y Corea del Sur están normalizando relaciones. Parece que van a ponerle fin a la guerra y ya se han visitado en la zona desmilitarizada, sí, en la frontera. No sé si viste el sacudón de mano que se dio Kim Jong-un y el presidente de Surcorea. Es bueno que estén haciendo contacto y todo eso, sí, es bueno. Lo que pasa es que Estados Unidos siempre sabotea, ¿no? Porque están en medio de aquello. Siempre está saboteando. De hecho, esta guerra de Estados Unidos contra Corea del Norte, cuando se invoca la ley de comercio con el enemigo contra Corea, que fue el 16 de diciembre de 1950, fue injusto. Vaya, es injusto que lo haya hecho en Cuba, ¿no? Pero también es injusto que lo haya hecho con Corea del Norte, porque al final, o sea, ¿qué hacía Estados Unidos allí, no? O sea, ¿cuál era el papel? Y nada, pues aquí esta proclama presidencial que mencionó Michael tiene dos nomenclaturas, 3355, pero cuando se publica ya en el registro federal, que es cuando entra en efecto, por eso él dijo 25 FR, Federal Regulations, o Federal Register, no Federal Register, registro federal, 6414. Continúa, Michael. A inicios de 1961. No, 19 de octubre de 1960, Eisenhower abusó. Te faltó ese. No sé si lo ves ahí. Bueno, lo voy a leer yo. No, pero yo pensé que yo leí esa parte. No, eso no lo has leído todavía. Ese fue el bloqueo, el llamado embargo parcial, como le llaman ellos, de Eisenhower.
Todavía no estamos con Kennedy. Estamos en los antecedentes, estamos analizando los antecedentes, por tanto, todavía no estamos. 19 de octubre de 1960, Eisenhower abusó de los poderes conferidos por esta ley. Esto es de una emergencia nacional perpetua, lo mismo. Heredada de la invocación de esta ley en la guerra contra Corea, sin declarar una emergencia nacional específica en relación a Cuba para decretar el embargo parcial, así le llamaron. O sea, él fundamenta, Eisenhower fundamenta el embargo parcial, ¿no? Que era un embargo que afectaba a las exportaciones, por eso era embargo de Estados Unidos hacia Cuba, lo fundamenta en la ley de comercio con el enemigo. O sea que Cuba, entonces claro, la usa de manera indiscriminada. La ley de comercio con el enemigo no había sido todavía invocada oficialmente contra Cuba. No aparecía en los libros, pero la estaban usando. Eso se abordó en la cápsula número 7. Ahora sí, Michael, ahora sí entramos con Kennedy. Inicios de 1961, ahora sí. Este fue el caso también del embargo, entre comillas, dispuesto por Kennedy. El de 1961, porque existe otro que es el bloqueo formal que ya se instaura de manera oficial en 1962. Aquel embargo no oficial, o sea, todavía, esto es parecido a lo de la ley de comercio con el enemigo, ¿no? Que se usa de manera no oficial, como mismo este embargo de Kennedy todavía no se ha oficializado. No es que no existe el bloqueo, sino que no se había oficializado. De la misma manera, para que ustedes entiendan, ¿no? Esto se abordó ya en la cápsula 8 del bloqueo. Continúa, Michael. El 31 de marzo de 1961, entre comillas, por razones de interés nacional, la proclama presidencial 3401, mediante el presidente Kennedy, para arremeter contra la cuota azucarera cubana y abusar así de los poderes conferidos por esta ley, esto es de una emergencia nacional perpetua heredada de la invocación de esta ley en la guerra contra Corea, sin declarar una emergencia nacional específica en relación a Cuba. La ley de comercio con el enemigo todavía no había sido invocada oficialmente contra Cuba. Esto fue abordado en la cápsula 9 del bloqueo. Continúa. El 27 de abril de 1961 se considera la invocación o no de la ley de comercio con el enemigo dentro del documento Plan para Cuba. Esto estaba en la cápsula 10. Acuérdense que había otra ley, que es la ley de asistencia para la defensa mutua, que es de Battle Act, que ellos estaban considerando cuál de las dos usar. Si usaban la ley de comercio con el enemigo, las dos son leyes de tiempos de guerra. Claro, la ley de comercio con el enemigo, dicen ellos que también no solo en la guerra, sino en cuando ellos consideran que hay una emergencia nacional, le llaman así. Pero la ley de defensa mutua, ellos, si bien no la aplicaron oficialmente contra Cuba, también la usaron para desarrollar aquella lista positiva, no sé si recuerdan, o sea, de artículos que ellos consideraban estratégicos y todo eso contra Cuba. Ellos usaron también la ley de asistencia para la defensa mutua. Continúa, Michael. El 2 de mayo de 1961, el análisis, entre comillas, hechos estimados y proyecciones para reevaluar lo anterior, donde se considera nuevamente la invocación o no de la ley de comercio con el enemigo. Esto en cápsula 10. Fíjense todas las instancias que hay donde ellos estaban considerando si aplicar o no la ley de comercio con el enemigo. Tanto del cántaro a la fuente hasta que se rompe, ¿no? Continúa. El 4 de mayo de 1961, la presentación del documento titulado Cuba y el comunismo en el hemisferio, donde se valora la aplicación o no de la ley de comercio con el enemigo. Cápsula 10, los últimos dos ejemplos son de la cápsula, o sea, los últimos dos documentos, tanto análisis, hechos, estimados y proyecciones como Cuba y el comunismo en el hemisferio, son documentos que trazan la política de Estados Unidos hacia Cuba. Fueron abordados en la cápsula número 10. Continúa. El 5 de mayo de 1961, la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, donde se aprobó el documento anterior y se le recomendó al presidente que aún no tomara la decisión acerca de la invocación de la ley de comercio con el enemigo. Cápsula 10 del bloqueo. Continúa. El 22 de agosto de 1961, el memorando de Richard Goodwin, en que sugería
la ley de comercio con el enemigo con la primera provocación evidente. Recuerde los dos memorandos de Richard Godwin, este es uno de ellos. En el otro fue muy importante porque tiene que ver con, es la primera vez donde se escucha que la subsidiaria, o sea, que se afecte el comercio de subsidiarias radicadas en terceros países de casas matrices estadounidenses con operación económica comercial. Es este mismo hombre el que está sugiriendo la aplicación de la ley de comercio, o sea, la invocación de la ley de comercio con el enemigo contra Cuba ante cualquier provocación que considerara evidente. Sí. El 3 de noviembre de 1961, Kennedy abusó nuevamente de los poderes conferidos por la ley de comercio con el enemigo, esto es, de una emergencia nacional perpetua heredada de la invocación de esta ley en la guerra contra Corea, sin declarar una emergencia nacional específica en relación a Cuba, para firmar la ley de asistencia extranjera. La ley de comercio con el enemigo no había sido todavía invocada contra Cuba. Exactamente, esa fue la cápsula 11. Si ustedes leen la ley de asistencia al exterior, cuando hablan de razones, interés nacional y todo eso, eso es que por detrás están usando la ley de comercio con el enemigo. Continúa. El 3 de febrero de 1962, alegando razones de seguridad nacional, Kennedy abusó, como en el caso anterior de la situación de emergencia nacional perpetua propiciada por la invocación de la ley de comercio con el enemigo contra Corea del Norte, para emitir la orden 3447. Claro, exactamente. Fíjense que ellos hablan de nuevo de seguridad nacional, usan también el problema de la expulsión de Cuba de la OEA, los mismos argumentos, cuando expulsan a Cuba de la OEA, creo que el 30 de enero de 1962, y usaron el concepto de la defensa hemisférica, defensa nacional, o sea, argumentos de seguridad nacional, seguridad hemisférica. Vuelven de nuevo a, tras bambalinas, usar este monstruo, que es la ley de comercio con el enemigo, para justificar, además de, no fue la única justificación que tuvo, claro, por supuesto, legalmente se devenía de la ley de asistencia al exterior. Estaba diciendo el presidente que impusiera el embargo, o sea, cuando lo estimara conveniente. Y nada, pues por detrás estaba la ley de comercio también con el enemigo. Esto se abordó en la cápsula número 13. La ley de asistencia al exterior fue cápsula número 11. Continúa, Michael. 23 de marzo de 1962 se enmendó la sección 5B de la ley de comercio con el enemigo de 1917. 50 USC aplicación 5A, apéndice 5. Apéndice 5A, que facultó al presidente a tomar amplias medidas comerciales y financieras en tiempo de guerra o de emergencia nacional y añadir autoridad estatutaria a las regulaciones para las importaciones cubanas. 27 Federal Register 2765. Todavía dicha ley no había sido invocada oficialmente contra Cuba. Fíjense cómo son. O sea, no había sido invocado oficialmente contra Cuba, pero ya le están haciendo una enmienda a la sección 5B. O sea, le están haciendo una enmienda para precisamente poder justificar, darle al presidente toda la libertad que necesitaba para darle autoridad estatutaria, como dice aquí, a las regulaciones para las importaciones cubanas. Claro, en cumplimiento también con la orden 3447 que se vio anteriormente, esas regulaciones que devienen de esa orden, regulaciones departamentales, o sea, por los respectivos departamentos, y detrás está de nuevo ya la ley de comercio con el enemigo, que ha sido hasta ya enmendada en su sección 5B, pero todavía no se usa oficialmente contra Cuba. Esta es la cápsula, esto se vio en la cápsula 14. Ahora sí, jerarquía, entramado jurídico. Compañero, ¿por qué tú no lees ese pedacito? Sí, voy yo. Ahora sí, el 8 de julio de 1963 se invoca oficialmente la ley de comercio con el enemigo contra Cuba, que constituye la base jurídica que permite la sustitución por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de las regulaciones de importaciones cubanas antes mencionadas, las de 1962 con todas sus enmiendas,
Ya, porque claro, esas regulaciones en 1962 se fueron enmendando por las regulaciones del control de activos cubanos, que es lo que supone el 95% del bloqueo, según el abogado Robert Musk. Lo que permite hacer esa sustitución es precisamente la ley de comercio con el enemigo. Las regulaciones del control de activos cubanos, 31. Acuérdense que la orden 3447 puso en espera, en stand-by, el problema del uso del dólar en las transacciones internacionales, o sea, que Cuba no lo pudiera usar, porque todo eso llevaba un trabajo muy tremendo, ¿no? Con el mundo. Y entonces, nada, 31 CFR de 515.101, que eso lo vamos a ver posteriormente, hasta 515.808, 515 porque es apartado 515, título 31 del Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos. Lo que sustenta eso es nada más y nada menos que la ley de comercio con el enemigo. Por eso es tan importante, porque es el fundamento jurídico sobre el que se sostiene, o sea, es la base jurídica del 95% del bloqueo. Ahora el texto, ¿qué es lo que dice la ley? La ley de comercio con el enemigo confiere al presidente autoridad para aplicar todas las prohibiciones contra Cuba, prohibir transacciones financieras, congelar los activos cubanos, prohibir la concesión de servicios, o sea, no solo de bienes, sino también de servicios, regular la conducta de personas con respecto a Cuba, en tanto sean nacionales de los Estados Unidos o personas sujetas a su jurisdicción, ¿no? La prohibición a ciudadanos estadounidenses para viajar a Cuba y la mayor parte de las medidas extraterritoriales aplicadas por Estados Unidos han sido adoptadas sobre la base de la ley de comercio con el enemigo. La ley Torricelli estaba fundamentada en la ley de comercio. La ley Helms-Burton también. O sea, cuando usted va, eso lo va a ver después. La cantidad de instrumentos jurídicos que tienen como base la ley de comercio con el enemigo. Y la declaración del presidente de que las mismas son de interés nacional. O sea, cuando ustedes oyen eso, interés nacional, a correr. Eso es ley de comercio con el enemigo. Es además la ley patriota de su tiempo. Ustedes saben lo que es la ley patriota. En la época de Bush, le estoy haciendo una analogía para que entiendan. O sea, la ley patriota que le da al presidente luz verde para hacer lo que le dé la gana, bombardear, matar a alguien por allá por Somalia, o sea, con un dron, ¿no? Y esto es parecido, la ley, tras el poder conferido al presidente por esta ley, que pudiéramos llamarle la ley patriota de su tiempo, en referencia a la ley patriota que han firmado todos los presidentes desde George W. Bush hasta el presente y que preocupa, o sea, George, el segundo Bush, no, el del 2000, de la guerra de Irak del 2003, hasta el presente y que preocupa al propio Congreso de Estados Unidos, la existencia de situaciones de emergencia nacional perpetua, como la declaración de Truman de 1950, 64 Estatuto A 454, empezando que eso es írrito. Usted no puede decir que una emergencia nacional perpetua, eso, o sea, no hay tiempo, no hay nada, no tiene principio ni fin. ¿Qué cosa es eso? Bueno, tiene principio, pero no tiene fin. De diciembre 16 daban amplias facultades al presidente para imponer sanciones a cualquier país a diestra y siniestra de manera unilateral. Esto es sin consultar con el Congreso. O sea, esto que hace el presidente no tiene que consultarlo con el Congreso. Ni el 95% del bloqueo ese de las regulaciones para el control de activos cubanos. Y sin proveer razones de emergencia nacional específicas. Ahora, ¿qué dicen el Congreso? ¿Qué dicen esta gente? Se quejan que son un peligro a la democracia por aquello del derecho democrático burgués, la concesión de Montesquieu, de la división de poderes tripartito, ejecutivo, legislativo, judicial y el sistema de balance y contrapeso, y que el presidente disponía entonces de una autoridad excesiva, se dijo así. Hay que ser muy ingenuo para creer que en Estados Unidos se cumple aquello del equilibrio de poderes a través de la capacidad de una rama del gobierno para supervisar la otra, que es lo que le llaman check and balance. Entonces eso es un cuento chino, no chino, es un cuento. Aquí el poder es uno, en esencia los tres poderes son uno y el Estado está blindado. Aunque, claro, se observa que el poder ejecutivo estadounidense históricamente ha tendido a la expansión, según los estudios del señor Chomsky. La ley de comercio con el enemigo es la fuente de las prerrogativas ejecutivas que le conceden amplia facultad discrecional al ejecutivo estadounidense para modificar el bloqueo de manera sustancial. Claro, tiene una de cal y otra de arena, ¿no? Porque al mismo tiempo esta ley le da al presidente la facultad de modificar el bloqueo, ya sea para, vamos a decir, reducirlo o para incrementarlo, ¿no? O para recrudecerlo, vamos a decirlo así.
esa facultad de modificar el bloqueo es un arma de doble filo, porque se puede usar para suavizar el bloqueo a través del otorgamiento de licencias específicas. Ustedes saben lo que es licencia general y licencia específica. Licencia general no hay que pedir permiso, licencia específica hay que pedir permiso a los respectivos departamentos, que en el caso de Cuba ese permiso no se concede. Autorizar transacciones prohibidas, etcétera. Pero también se puede usar para endurecerlo. O sea, la ley de comercio con el enemigo tiene un doble filo. Por eso se decía, bueno, y si se quita, si no se quita, se estaba cuestionando eso en la época de Obama, que al final no se quitó. Y algunos decían que no quitarla porque le daba posibilidad de maniobra al presidente, ¿no? Sí, pero el problema es que eso tiene un doble filo. También le da posibilidad de maniobra para endurecerlo. Ahora, el nombrar a Cuba oficialmente como el enemigo repercutió en los planes de varias agencias. En este caso, le está dando luz verde a la CIA, al Pentágono, al FBI, el Departamento de Estado, el de Tesoro, el de Comercio, la USAID, ahí está Henry, el Departamento de Inmigración y otros, todos los cuales se sentían totalmente libres, porque bueno, claro, si Cuba es el enemigo, de confeccionar planes y solicitar el presupuesto correspondiente para tratar de eliminar la revolución cubana, el enemigo. O sea, ya lo está diciendo. Pues nada, esta cápsula fue corta. Michael, cuando tú quieras comparte el enlace. No voy a poner hoy la ley porque esa ley que existe hoy es una enmienda, o sea, está transformada en su tiempo, ya la verán, de esta, que es la original que se usó contra Cuba. Ya. No creo que nadie quiere subir.